para la mayoría de personas le conoce, pero para los que no le conocen, Doris Nole es miembro de Capilla del Valle desde hace 16 años, en donde ha servido, ustedes le conocen, en los ministerios de la niñez, jóvenes, discipulado y academia bíblica, donde tuvimos el placer de trabajar por varios años, y le puedo dar testimonio de su integridad, de su entrega en todas las actividades que se hacen en la iglesia. Ella es licenciada en Comunicación Social, tiene estudio de posgrado, maestría en Artes Escolar y en Sagrada Escritura, especialista en Comunicación Digital, maestría en la enseñanza del español como lengua extranjera, especialista en Gestión Social y Desarrollo. ¿Qué les parece? Tenemos aquí a una profesional y te doy la palabra, Doris. Bendiciones. Gracias, Carmencita. Buenos días. Qué alegría volver a los tiempos, a la Academia Bíblica de alguna forma. He estado en un tiempo de receso, tomándome un break en todo el proceso ministerial. A veces las situaciones personales también nos obligan a esto, pero pidiéndole al Señor que siempre las cosas se vayan alineando a la voluntad de Él y nosotros siempre podamos de alguna forma estar presentes. Eso no quiere decir de que nosotros estemos alejados de Él. Creo que su presencia, como hemos visto en Santiago, a veces cuando se está en opresión, en aflicción, es donde uno más siente al Señor. Y eso es bueno porque nos renueva y nos permite regresar con fuerza. Entonces, bienvenidos, gracias a todos los que están aquí. Qué bueno, veo caritas nuevas que no han estado en la academia y espero que les guste este proceso de enseñanza que han estado teniendo. Y saben que la pastora Yadet sí siempre está escuchando en los estudios el apoyo que nosotros damos a los estudios teológicos, bíblicos, es importante y es un plus de nuestra Iglesia Capilla del Valle, ¿no? Entonces esto no hay que desaprovechar. Ahora vamos nosotros a empezar con el tema de Santiago que me han puesto, que se llama los sujetos olvidados desde Santiago. Entonces, los sujetos olvidados desde Santiago. Ustedes que creo que son un poquito más que mí, porque han pasado todas las clases. ¿Ya cuántas tendrían? ¿Unas 8 o 9 clases? Esta es la séptima. Entonces, y han leído el libro tan chiquito de 5 capítulos. ¿En qué parte ustedes han visto a los sujetos olvidados de Santiago? ¿A quiénes se menciona ahí para empezar? A ver, hagamos un recuerdo de los... Yeah. Santiago trata mucho de todos los que son pobres, de ricos, pobres, eso es primordial en el estudio de Santiago. Pero ahí nombra a 2 sujetos especiales. ¿Se han dado cuenta? Como primitas, dicen los viudos y a los huérfanos. Muy bien. Él nombra a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar nuestro estudio con esto. Entonces vamos a empezar proyectando nuestras diapositivas para que podamos ir a la par de lo que vamos a ir trabajando. Los sujetos olvidados de Santiago. Tenemos el Santiago 1:27, donde vamos a ver específicamente. Yo le voy a enviar a Carmenza las diapositivas para que ustedes puedan tener en el chat del grupo por el PDF y si tal vez no pueden ver, ya lo cambiamos. Sino para poner a una, que puedan ver a una. Entonces, vamos a buscar Santiago 1:27. Sería bueno de que trabajemos con varias versiones de la Biblia que ustedes tienen. Yo en esta ocasión he puesto la traducción de la Biblia latinoamericana, la nueva versión latinoamericana. ¿Por qué he puesto esta versión? Porque voy a trabajar en un estudio que lo realiza un biblista, un teólogo que se llama René Kruger.
René Kruger es un doctor en Biblia que es de nacionalidad argentina, paraguaya. Entonces, él hace un estudio siempre desde los pobres versus los ricos, ¿no? Y desde la traducción que él utiliza, yo la estoy aplicando. Entonces, ¿qué dice aquí Santiago 1:27? Soñita, lea duro para que lo escuchen también en línea. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. En otras versiones dice y sin mácula. Sin mácula entonces significa y sin mancha, ¿no? Porque algunos a veces en este nuevo contexto del español no entendemos qué es mácula. No, es sin mancha, sin mancha. Entonces dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Entonces, aquí nos nombra a los sujetos olvidados de Santiago. Ahora, voy a leerles, porque siempre queremos nosotros, buenos días, queremos mencionar el trabajo que hace nuestro profesor del CEMISU, del doctor Yatensi Bonilla, con la traducción que él hace de la Biblia contemporánea, ¿no? Ustedes sí saben que él está realizando la traducción de la Biblia, la traducción contemporánea, que se pueden descargar en PDF, que pueden entrar por medio de la página web. Si quieren el Santiago descargado, también les puedo enviar para que vean la traducción que él lo hace. Entonces, esta traducción que lo vamos a ver a continuación es la traducción de él, que se llama la traducción contemporánea de la Biblia, y él nos dice, Martín, ¿qué dice la vida espiritual pura y sin mediocridad ante Dios Padre es esta: visitar, cuidar y ayudar en tiempos de dolor a los huérfanos y a las viudas, a los más necesitados, y evitar las tendencias pecaminosas de este mundo. Ya. ¿Ustedes sabían que las huérfanos y las viudas son sujetos olvidados no solo en la Biblia, sino en la sociedad? ¿Lo han visto así o no lo han visto así? Sí. Ahora vamos a ver qué es ser viuda, o sea, qué significa, porque tenemos que entender ese concepto. ¿Qué significa para el Señor ser viuda? ¿Qué significan los huérfanos? ¿Por qué vamos a entrar en este estudio de estos sujetos que Santiago nos está mencionando? En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que los huérfanos y las viudas son de las 4 categorías extremas de la pobreza que se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son entonces las otras 2 categorías? Los extranjeros y los pobres mismos. ¿Sí? Entonces, huérfanos y viudas están en las categorías extremas que se mencionan. Y si nosotros nos damos cuenta, en Santiago, al principio del texto, ¿a quién se está dirigiendo él en la carta? Cuando leemos el principio del texto de Santiago. A las 12 tribus que están... ¿Que están en qué? En la dispersión por el tiempo. Entonces, si están en la dispersión por el mundo, ¿qué quiere decir? Que son extranjeros en el mundo. Entonces, ellos, estas huérfanas y estas viudas a las que se está refiriendo Santiago en el estudio, no son personas que están en sus tierras, son extranjeros, entonces, y están inmersos dentro de aquí. Y ustedes ven que a lo largo del Antiguo Testamento, la diáspora, las dispersiones han sido frecuentes. Y nosotros mismos somos testigos de las diásporas, migraciones que tenemos en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esos extranjeros que van por el mundo también son los pobres extremos que también dicen, ¿no? Nosotros estuvimos en un estudio justo tenemos un conversatorio que se llama Dilemas, y hablábamos de la aprofobia, ¿no? La aprofobia, que es un término que recién se acuñó en el diccionario en el 2017,
que significa el rechazo a los pobres. Miren cómo ese término ni existía. Ese término fue creado por una filósofa española que se llama de la Cortina, y ella decía, para todo hay términos, la xenofobia, el rechazo a los extranjeros, pero ella dice, no es el rechazo a los extranjeros, es el rechazo a los extranjeros pobres, porque cuando viene un extranjero rico, pero es más que bienvenido. A un extranjero rico es fácil, invierte y tiene la visa. El extranjero pobre, ella hablaba desde su contexto cultural de España, ¿no? En cambio, un pobre puede pasar años, puede pasar peripecias, y él es más visto, apesta. Se refería a los pobres, a los inmigrantes en España son los, ¿cómo se llaman los del frente? Sí, los de África, los marroquíes. Entonces, no les gusta. Entonces, ella crea un término, acuña un término que es la aprofobia, que es el rechazo a los pobres. Y cuando vemos que se menciona 4 categorías extremas de los pobres, entonces necesitábamos saber qué es qué significa el rechazo a los pobres. ¿Ustedes sabían que existía este término aprofobia? Ahora ya está en el diccionario. Entonces, para que sepan, ¿por qué se crea este término? Porque existe. No podemos pasar desapercibido que el rechazo a los pobres es inminente, ¿no? Y el Señor lo está nombrando, no como el término de aprofobia, pero está nombrando a lo largo de la palabra del Señor, está nombrando esto. Ya. Como segunda cosa que podemos ver en este versículo y en este estudio, es que la combinación de huérfano y viuda, esta combinación huérfana y viuda, se emplea 34 veces en el Antiguo Testamento. Ya. Esta combinación. Ahora, hay otras combinaciones que triplican. Por ejemplo, no solo mezcla el huérfano y viuda, sino huérfano, viuda y extranjero. Y en algunos casos huérfano, viuda y levita. ¿Por qué eran los levitas? Eran los pobres de esa época. Entonces mezclaban también. Y cuando nosotros vamos viendo, cuando el Señor protege a ellos, menciona a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los levitas. Ya en el Nuevo Testamento, ya no, en esta parte de Santiago, ya no existen levitas aquí, porque la diáspora son los nuevos cristianos. No son los judíos los que se están emigrando o dispersos, son los nuevos cristianos. Son los cristianos convertidos que han aceptado al Señor, son los que se están yendo. Ellos son, en cambio, los que han tenido que vivir, ¿no? Entonces, por eso es que nos explica aquí que esta reducción que tiene de Santiago con de los huérfanos y viudas resulta de la diáspora de esa comunidad, ¿no? Que se componía en su totalidad de extranjeros. Ya sabe que más que los judíos, los pueblos dispersos, los pueblos aledaños eran los que aceptaban al Señor, ¿no? Como nosotros, la mayoría hemos aceptado al Señor de todos los continentes que ni creían que podía haber llegado la palabra de Cristo, pero hasta acá llegó. Pero hay una cosa muy peculiar y muy interesante, que en el Nuevo Testamento el único que utiliza esta combinación de huérfano y viuda es Santiago, ¿no? Es Santiago. Este autor caracteriza las condiciones de vida en el término de viuda, o sea, les da unas características al huérfano y viuda en el término de opresión. Opresión en el sentido de ¿cuáles son los sinónimos de opresión? Aflicciones, penas, tristezas, o sea, son los oprimidos. Mucho habló en el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús de los pobres, de los oprimidos, ¿no? Entonces, siempre él va a tratar desde esta perspectiva a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Eso es muy importante. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? Si tiene algún comentario, alguna duda, me pregunta, no hay ningún problema. Igual los hermanos que están en línea pueden mandar por medio de su chat y aquí Pablito me va diciendo si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al término de viuda. Bueno, nos dice
para que ustedes puedan entender el contexto de la viuda, nos está diciendo que la mayoría de veces en que se utiliza este término, ¿no? Almaná, en la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo hace referencia a una mujer que habiendo muerto su esposo, ha quedado en la indigencia. En el Antiguo Testamento, la mujer no es como ahora en épocas actuales, que trabajamos hombre, mujer, esposo, esposa. En el Antiguo Testamento, ¿de quién dependía la mujer económicamente? Del esposo. Del esposo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no tiene su dependencia económica? Es cuando uno le botan del trabajo, uno dice, ¿y ahora de quién dependo? Porque uno ya a veces en las nuevas familias ya no depende de un esposo, ya uno depende del trabajo, pero en el Antiguo Testamento la cabeza económica siempre fue el esposo. Entonces, por eso dice, cuando un esposo ha muerto, ha quedado en la indigencia. ¿Qué es indigencia? Pobreza total, pobreza extrema. Si no hay quien me traiga el pan de cada día, el pan nuestro de cada día que nos nombra el Señor Jesús en su oración, no tengo que comer. Entonces, ¿qué significa la pobreza? Hambre. Crisis alimentaria, básicamente no es que pobreza de que ya no puedo tener pagar el internet, que no puedo comprarme la ropa, que no puedo viajar, que no puedo, no. Para ellos significa tener hambre, no tener que comer. Como la viuda de Exactamente, vamos viendo muchos casos en el Antiguo Testamento que vamos a ir viendo que clamaban, lloraban, pedían auxilio a los profetas, al mismo Dios, al mismo Jehová, para que les salve, para que les ayuden, ¿no? Entonces dice, se incluía también a mujeres que estuvieron una vez casadas, pero que ya no lo estaban y enfrentaban dificultades para su sostenimiento. Miren, entonces no solo las viudas era la persona que se murió de su esposo, sino también desde la perspectiva de que alguna vez estuvieron casadas y por A o B razón ya no lo están. Recuerden que en el Antiguo Testamento también las mujeres podían ser rechazadas por alguna razón u omisión. Si no cumplían las leyes, se les rechazaba. Y no solo el esposo, la familia, los amigos, o sea, era bien grave la situación de la mujer, ¿no? Sumamente grave. Ahora se ha ido peleando por los derechos y la igualdad y todo, pero en esa época, terrible. Entonces, la mujer que perdía el marido, pero que tenía un hijo que la pudiera mantener, o si podía casarse con el hermano del esposo, el levirato. Recuerdan que cuando una persona quedaba viuda y si tenía un hermano, el hermano tenía esa obligación de asumir como esposo de su cuñada, como quien dice. Y no era un pecado porque alguien tenía que sostener esa familia. Entonces, cuando pasaba esto y tenían los medios económicos, no estaban dentro de esta categoría. No les ponían en el Nuevo Testamento como la traducción dentro de estas viudas que nosotros estamos hablando, de estas viudas de los excluidos, ¿no? Entonces, como podemos ver en el caso de Noemí, Ruth, Abigail, nunca fueron llamadas viudas en este sentido. ¿Sí, no? Sí recuerdan, porque Noemí, Orfa, Ruth, Abigail fue, a la final su esposo murió. Pero ella sí tenía recursos. Y nunca fueron llamadas por eso. Tenían de alguna forma el sustento económico, nunca fueron llamados en este término, que por eso dice que se utiliza al maná, ¿no? Entonces, porque en las traducciones del Antiguo Testamento se van utilizando diferentes términos. Nosotros ya les traducimos en el español a un tipo de viuda, a un tipo de huérfano. Entonces, esa es una explicación para que ustedes puedan entender
también el contexto a lo que se está refiriendo en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es interesante notar que ese apelativo se utilizó para Tamar solo cuando salió de la casa de su suegro. Cuando había enviudado 2 veces, solo ahí se le utilizó a ella ese apelativo que ustedes lo pueden ver en Génesis 38, cuando tengan tiempito lo van a leer. Entonces es un contexto general de cómo se utiliza el término. Ahora vamos a ver, quiero que ustedes me estén ayudando con los versículos que van a salir aquí, por favor. Entonces, empezando desde aquí, vamos a ver, Salmos, me tienen listo, ¿no? Salmos 68:5, acá me tiene listo Salmos 14:6-9, Franklin Isaías 1:7, Jeremías 7:8, mi Mari, Éxodo 22:22, Deuteronomio 14:29, acá atrás Deuteronomio 17:21, Deuteronomio 26:16, la hermana, acá por favor. Sí, usted, y usted Timoteo 5 del 1 al 7. Entonces, vamos a ir viendo esta parte de las viudas, para que ustedes vayan y vamos conversando sobre lo que el Señor va mencionando a lo largo de la palabra. Hay la primera parte del Salmo 68:5 y Salmo 146:9 dice: en el Antiguo Testamento, las viudas son consideradas como bajo el cuidado especial de Dios. Las viudas están consideradas bajo el cuidado especial de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. A ver, en el Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿no? Entonces, mire cómo le menciona, como protector. Asimismo nos menciona el Salmo 146:9. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero juzga los planes de los niños. El Señor protege a los extranjeros, ahí menciona ya la otra categoría, pero protege a los huérfanos y a las viudas. ¿Alguien aquí es viudo? ¿Alguien aquí es viudo o viuda? Viuda específicamente, ¿no? ¿Huérfano? ¿Ha nacido huérfano, no? Yo trabajé algunos años dando clases en la Fundación Henry Davis y en Casa Gabriel, en otra fundación cristiana, donde los chicos eran huérfanos, ¿no? Y los chicos eran, esas 2 fundaciones es una de las fundaciones cristianas que recibe a estos niños. ¿Por qué son huérfanos? Porque no solamente murió su papá, sino que está lejos de su padre. Por ejemplo, habían personas que entraron ya a la cárcel, el papá y la mamá entraban presos y el niño no podía estar en la cárcel. Entonces, le ubicaban en un centro de rehabilitación, como que fuera un criminal. Entonces se crean estas fundaciones para rescatar a estos niños y no educarles como criminales, porque ellos no son los criminales eran sus padres, ¿no? O niños que abandonaron en los basureros, que sus padres les botaron. Entonces, toda esta, ¿cómo se llama? Situaciones que vivieron. Yo compartía con estos niños, pero ellos decían: nosotros ya no somos huérfanos, porque nosotros ya tenemos una casa y una familia. Ellos se sentían parte de eso. Entonces, era lindo ver que por parte, dice, como eran fundaciones cristianas, dice, el Señor dice en su palabra que Él me va a proteger, que Él nos sostiene a nosotros. Yo soy más privilegiado. Había un niño que ahora ya está terminando su ingeniería, ¿no? Entonces yo le decía a las profesoras, cuando él ya se gradúe, que ya está haciendo su tesis, tenemos que hacerle una celebración grande, porque ver a un niño de estas condiciones que ya ha avanzado a estudiar a la universidad, porque ya cuando cumplen los 18 años les mandan de la fundación y ellos tienen que ver cómo se sostienen.
Y claro, son amigos en el Facebook, me han seguido desde cuando era profesora de ellos. Entonces digo, hay que hacer una fiesta. Pero él era el más orgulloso y decía, yo voy a llegar lejos, porque en la palabra al huérfano siempre, siempre nos menciona. Él nos ama más a nosotros que al resto. Porque ahí no dice que le ama al profesor, que le ama al futbolista, que le ama al huérfano, le ama al huérfano. Y él se apoderaba tanto de esa palabra que a mí me causaba tanta admiración, porque él no se sentía humillado, cohibido, avergonzado de ser un huérfano. Y veo que no se sintió nunca y está por graduarse de su ingeniería. Entonces, qué lindo ver que él en su palabra la tomó y le decía, el Señor menciona al huérfano, menciona a la viuda, ya, no menciona al resto sí les ama, pero a nosotros nos ama más. Entonces decía, wow, qué lindo. Por eso yo digo, alguien de ustedes tal vez no se crió con papás, no se crió con la mamá, pero vio que el Señor se cumplió la palabra en el sostenimiento, de que sí le pudo sostener. Además, en los tiempos antiguos, muchas veces los padres, los niños se criaban solos. Ahora es que tenemos esa protección tanto de los padres, yo veo por mis hermanas, ¿no? Que no pueden ir ni a pie ni un ratito, que tienen que tener buses, bueno, también la seguridad. Pero antes nosotros nos criábamos, éramos más libres, más solos, cogíamos solitos el bus, caminábamos a la escuela, no, y tranquilos, y no había esa diferenciación si es que era huérfano o no era huérfano, porque todos caminábamos a veces solos. Ahora los niños que son huérfanos, ¿no? Se sienten huérfanos, sobre todo ahora que está volviendo la diáspora, la migración, ¿no? Nosotros vivimos una época donde mi hermano emigró a España, en la época de la dolarización, y nos dejó a su niño por 4 o 5 años. Y él pensaba que todos los padres tenían que irse a España. Cuando le hacíamos la fiestita de cumpleaños, invitábamos a los niños, preguntaba, ¿tus padres también se fueron a España? ¿Cuándo regresan? O sea, él pensaba que así era la situación de los niños. Él se sentía, a pesar de que nos tenía a nosotros, en alguna forma se sentía huérfano, porque sus padres no estaban con él. Y nosotros, desconociendo la palabra del Señor, tal vez no afianzamos a decir, pero Dios te ama mucho más a ti, tú vas a llegar lejos. Pero ahora que entendemos, el Señor lo protegió, le llevó muy lejos y ahora es un gran joven, un gran niño, pero él se aferraba a que tiene que regresar, que tiene que estar con sus padres, que él quiere estar con sus padres, que quiere, porque él sentía que tiene paz. Y ahora me contaba, y conversando, ¿no? Con Andreita, una amiga mía, en la situación que viven en los colegios, mucha gente que ha tenido que salir, su papá, su mamá del país, ¿cómo afecta a la psicología, a la familia, al crecimiento de los niños? Entonces, en ese momento es cuando nosotros debemos, con la palabra, incentivar de que Dios, sobre todas las cosas, está con ellos, ¿no? Está con ellos. Vamos a la segunda parte donde dice que el Señor ordenaba a los hebreos a tratarles con especial consideración a las viudas, ¿no? Nos dice una parte. ¿Quién tiene? A ver, lee Isaías 1:17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan a los niños. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Ya. Les ordena. ¿Por qué dice a los hebreos? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento y ellos eran los hebreos. Ordenaba a su pueblo. Así tienen que hacer. Protejan, ¿no? ¿Qué nos dice Jeremías 7:6? Si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses, con lo que ustedes mismos se perjudican. Por lo que ustedes mismos se perjudicarían. Yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Les pone condiciones. Si no explotan al extranjero, a la viuda, al huérfano, son los más explotados. Al extranjero, muchas personas se han aprovechado de que no tienen papeles para contratarles, para pagarles. Yo conozco una vecinita mía del local que le paga $5 diarios y le hace trabajar de 8 de la mañana a 7 de la noche.
cocina, lava, plancha, $5 por día. O sea, a veces nos aprovechamos. Es un caso que yo conozco porque ella llora y me dice, es que yo no tengo estudios, es que yo soy extranjera. Si en mi país mismo yo era empleada, peor acá, no, que no tengo, que peor soy extranjera y así. A los niños huérfanos, a veces les utilizamos como tratas para pedir dinero, para mendigar, para hacernos ricos algunas personas así, utilizándoles a estos niños que no tienen protección, o sea, no hay piedad. En ese sentido, ¿cómo sería? ¿Qué situaciones tendrían que pasar para que el Señor diga, si no explota? A la viuda la desesperación de trabajar, de dar de comer a sus hijos, también aceptar lo que venga, lo que sea, ¿no? Entonces, muy dura la palabra. Ahora, la ley de Moisés nos está diciendo que también exhortaba a los israelitas a tratar a las viudas con justicia. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 22:22. A ninguna viuda y huérfano afligiréis. A ninguna viuda y huérfano afligiréis. ¿Qué es afligiréis? Sufrir, ¿Perdón? sufrimiento, hacerle sufrir. Hacerle sufrir. A ninguna. Imagínense si es que nosotros nos hacemos sufrir eso y estamos pecando contra el Señor, ¿no? Si hacemos sufrir a una viuda, a un huérfano, nosotros estamos ya pecando contra el Señor y a veces podemos cometer injusticia y no nos damos cuenta. Qué dura que es la palabra, porque hay personas que las oraciones de ellos, yo creo que serán aún más escuchadas, su llanto, su clamor son más escuchadas y que no nos llegue a nosotros y nos caiga después la reprimenda de qué estás haciendo con las cosas. Es sumamente duro, ¿ya? Vamos a Deuteronomio 14:29, mi hermana. Y vendrá el levita, no tiene parte de heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en sus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí se dan cuenta que ya menciona a los cuatro sujetos de la pobreza: el extranjero, el levita, que era el extremo pobre, la viuda y el huérfano. Y le dice, y le saciarás. Se dan cuenta que en todos los sentidos habla de comida. No están pidiendo nada más que satisfacer una necesidad básica, primitiva, que es el hambre, ¿no? Es muy dura la situación de estas personas. Vamos con Deuteronomio 17:21. No hay. Entonces capaz que puse mal a ver, déjenme ver. ¿Y qué dice Deuteronomio 17:20? Bueno, hasta eso vamos a Deuteronomio 26:12 y ya voy a revisar cuál es el versículo de acá. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aquí dice, cuando acabes de diezmar, darás también. O sea que no simplemente se debía cumplir con Dios, porque ¿qué es el diezmo? La 10ª parte para Dios. Una 10ª parte de lo que el Señor nos bendice, dar a su casa, ¿no? Dar donde nosotros nos congregamos, donde nosotros pertenecemos. Y no solo eso, sino que dice, ¿qué nos estaba diciendo la parte, aparte de dar el diezmo? Repítanos, por favor. Aparte de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda.
y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, ¿cómo podemos llamar esa parte que dice darás también, que ahora es muy común, como nosotros decimos, una ofrenda, ¿no? Pero Una ofrenda. la ofrenda de amor, el no es solo es el Señor, también es el prójimo. O sea, no solo a mí, al prójimo. Pero aquí en la no solo, de pronto la ofrenda no es solo para los viudes, sino en general para los En general para los necesitados, pero por eso les dije, dentro de las categorías que van a haber duplicados, triplicados, que menciona a veces al huérfano, solo a la viuda, a veces que menciona al extranjero, habla de todo esta gama. Y lógicamente dentro de esto, de ellos, siempre va a mencionar al huérfano y a la viuda, pero más allá de eso, a los necesitados. Yo tengo una ahí. Sí, Si aquí dice que demos nosotros a los huérfanos, a los extranjeros hablando, justamente. Cuando uno va por la calle encuentra un número de extranjeros, de todo. Tenemos que dar siempre. yo creo que uno siempre, el Señor va poniendo en el corazón de las personas. Hay personas que han venido donde nosotros y realmente nos dicen, me estoy muriendo de hambre, ora por mí, no tengo trabajo, estoy pasando una situación. Sí, ya voy a orar por ti. Voy a estar orando, que Dios te bendiga. Y sabe que tiene hambre y le manda. O sea, ni siquiera actuó con un poquito de piedad, de misericordia, de que ya, o sea, eso es que el Señor ya le puso enfrente, ¿no? Porque por eso es muy fuerte esa palabra que a mí sí me sabe dar miedo eso que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y porque no es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente el diezmar, no es porque no me di, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen no todos entrarán en el cielo? Porque no me diste de comer, no me visitaste, no me diste de vestir, entonces digo, wow, o sea, qué fuertes. Entonces, capaz que muchos, no solo por el hecho de las disciplinas espirituales de Dios o creer que ya hemos aceptado, tenemos que, el Señor nos va a aceptar como sus hijos así innatamente, porque Él dice, no todo mundo le reconocerá. Entonces esa palabra me parece súper fuerte y yo digo, a veces uno ha ido o han venido y sí, ya vamos a orar. La fe, ¿no? Ya vamos a orar. Y en eso está hablando mucho Santiago, por eso me gusta Santiago, porque es la fe y esa fe, este amor que produce esa obra, no el versus la obra, que solo las obras, no. Eso con el prójimo, porque en el versículo que nosotros vemos, podemos ponerle en la diapositiva 2. En la otra. Eso. Hay que dice, la religión, pongámosle solo para bajarle, la religión sin mancha delante de nuestros padres es esta vista a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo no significa que yo tengo que estar en castidad, que tengo que estar por es el hacer la obra. Y esto me está bendiciendo, me está haciendo a mí mismo que yo sea parte de este mundo como Dios quiere. O sea, es una doble bendición. Yo bendigo y eso me bendice a mí. Yo doy y eso mira a Dios, ¿no? Y guardarse sin mancha en el mundo. O sea, Dios mismo me está a mí restituyendo lo que yo estoy haciendo. Y ya vamos a ver esa parte. Pero miren qué importante que es. Vamos a primera de Timoteo 5, 1, 7. Cuando proteges a un anciano, no lo retrates. Sepa lo que les cura tu propio padre. Trata a las ancianas como tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos, y a las jóvenes como a tus hermanas. Es decir, con todo respeto. Ayuda a las viudas que de veras necesitan ayuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesita. Así como antes ella los cuidó y les ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. La viuda que realmente se ha quedado sola confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche.
pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticar. El apóstol Pablo en estos versículos da instrucciones, ¿no? Completas para la congregación cristiana que cuidara amorosamente de las viudas. En esta época, mucha gente cuando hablamos de las viudas, dicen, pero ahora ni se muere el esposo y ya se vuelve a casar. Entonces, ese término ha quedado como muy superficial. No la hemos tomado el valor necesariamente de sí ver como él da las instrucciones, ¿no? Si es que tiene quien le sostenga, si es que es una persona que tiene a sus hijos, porque ahora hay viudas que, por ejemplo, sus hijos la pueden mantener en la actualidad. Y en esa época si tenía hijos varones, pero si tenía hijos mujeres también estaba fregada, ¿no? Pero él va a dando instrucciones de cómo tener el cuidado de determinadas viudas, sobre todo de las viudas que están completamente desamparadas, que están buscando la ayuda de la sociedad, la ayuda de la iglesia, la ayuda de la comunidad, la ayuda de Dios. Se habla exclusivamente de las viudas. ¿Qué hay de las mujeres que dependen completamente de sus esposos y se divorcian? Igual quedan en las mismas condiciones económicas. Eso es lo que explicamos en la diapositiva en general, que si hay un esposo y le rechazó, se divorció. Antes existía el divorcio mediante la palabra, lo que cometió más el rechazo. Entonces quedaba a la deriva. Y muchas veces esas mujeres eran condenadas porque ni siquiera nadie quería volverse ni a casar, ni ser parte de su familia. Incluso sus propias familias les rechazaban, porque ya era rechazada. Ahora, si uno se divorcia, yo creo que la mamá se nos abre la puerta de la casa. Estoy más que segura. No, va a decir, ya, le va a hablar al otro y nos va a proteger. O sea, yo creo que a ese punto llegaríamos, pero en esa época no. Entonces era muy difícil la situación de ellos. Pero hasta ahora están en el Islam. Claro, hasta ahora los que están en el Islam es terrible. Por ejemplo, yo cuando estuve en Singapur, en la convención de Hagai, que salí favorecida en una época muy difícil de mi vida, y el Señor me bendijo con estos estudios misioneros por un mes. Yo tuve este era un curso ecuménico donde estuvimos mujeres cristianas de todo el mundo. Ecuménico, ¿qué quiere decir? Que es todo lo que es el cristianismo, los ortodoxos, los católicos, los cristianos evangélicos. ¿Qué más cristianos hay? Los de Inglaterra, ¿cómo se llama? Anglicanos. Los anglicanos, ya. Entonces todos, y se me pasa algunos, mujeres estuvimos ahí, por eso yo tenía algunas compañeras monjitas, y de todo. Ahí tuve yo una compañera de Pakistán. Entonces, cuando ella dio su testimonio, yo lloré tanto porque ella era musulmana y cuando tuvo un encuentro con el Señor por medio de una amiga, y ella dice, a mí me pasó como a Pablo, así que me llamó en un momento, me cegó, y yo decía, Dios mío, necesito encontrar a ese Dios, y fui a la iglesia con mi amiga, escondidita iba, dice, hasta que se enteró mi esposo. Entonces, dice, muchas de ustedes son cristianas superficiales, cristianos simples, porque en sus países el cristianismo es permitido. Y como es permitido, cuando quieren van a la iglesia, cuando no quieren no van. Si quieren, se congregan, si no quieren, no se congregan. O si quieren, son cristianos, si no quieren, no son cristianos, no pasa nada. Pero en nuestros países, donde nosotros no podemos ser cristianos, tenemos que estar escondidos. Y ahí se ve un cristiano verdadero. Pero bueno, mi esposo se enteró que ella era cristiana, entonces le rechazó, le mandó de la casa.
Pero bueno, hubiera sido que le mande de la casa. Le mandó quemándole la vagina y su himen. O sea, le encontraron casi muerta. O sea, le mandaron así, sin nada, ¿no? Quemada. Entonces, ella camina un poquito, era un poquito así, cojita, pero era porque quedó todo pegado. Le lograron salvar y ella ya no vive en Pakistán. Ella vive ahora en un país de Europa, no me acuerdo si vivía en Noruega pero ahí. Entonces, pero ella dice, yo nunca más pude, o sea, ser mujer. Porque a ese punto llegan. Estamos hablando de que yo estuve aquí en Singapur hace 10 años máximo. O sea, estamos hablando de este siglo, que todavía sigue existiendo, como dice la normita. O sea, no, y ahí ni siquiera me ayudó mi familia, no le ayudó la familia de ella, le ayudó personas de la iglesia cristiana y le sacaron del país una vez que ella se recuperó. Porque ella pasó inconsciente, dice, como más de 15 días. Porque tenía todo dañado y ya no le habían mandado, estaba destruido y ella lloraba. Y yo digo, Dios mío, si es verdad, ellos para ser cristianos, ¿cómo son valientes, cómo sufren? Y uno puede, tiene todo abierto aquí y yo me estoy dando mi tiempo. Miren, no, hasta Dios me habla a mí. Todo, o sea, uno a veces mira las cosas, las prioridades, la vida y es verdad, pero el Señor siempre está sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que está hablando de las vidas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque se me va a acabar el tiempo y no vamos a terminar, para hablar un poquito del huérfano. ¿Ya? En este sentido nos está diciendo una pregunta que nos dice, ¿cuánta importancia tiene que los siervos de Dios se preocupen por los huérfanos? ¿Cuánta importancia tiene? ¿No? ¿Cuáles son los siervos de Dios? ¿Los de la Biblia? Nosotros somos los siervos de Dios. Solo en la iglesia a veces nos gusta ser siervos. En la iglesia sirvo, en la iglesia canto, en la iglesia enseño, en la iglesia arreglo las flores, en la iglesia barro, pero afuera ya no soy siervo. No, si veo un huérfano y sé de un huérfano, como el perro, yuxi, dicho que les dicen a los perros, ¿no? Entonces dice, ¿cuál importancia? Dice, aquí nos dice en esto que Pablito, ciérrale para que puedan leer, dice. Puesto que era fácil pasar por alto a estos afligidos pasamos por alto porque nos estorban a veces en la sociedad, ¿no? Jehová usó la expresión huérfano de padre. No solo el huérfano, sino huérfano de padre, con relación al grado de justicia alcanzado por Israel o su desviación de ella. Cuando la nación disfrutaba de buena salud espiritual, se cuidaba al huérfano del padre. Sin embargo, cuando se pervertía la justicia en la tierra, caía en el olvido y esta era un síntoma de la decadencia nacional. Es como nosotros. Bueno, a veces ni cuando disfrutamos de prosperidad, pero en el tiempo de la pandemia, cuando todo el mundo cayó en decadencia, en aflicción económica, muy pocos se acordaron de estos huérfanos. Yo me acuerdo, ¿no? En esa época que vi el mensaje de la Fundación Henry Davis que decía, los niños no tienen que comer. A todos nos encerraron, o sea, no importaba, y no nos acordábamos de ellos, ni el gobierno se acordaba de ellos, ni las autoridades en nuestros países se acordaron de aquellos niños. Y el Señor nos dice en cualquier situación, más aún, pero llega la injusticia, llegan los tiempos, las decadencias del sistema. Ahora mismo estamos en una decadencia del sistema. Y les utilizamos a los niños y les estamos enseñando a matar, a ser sicarios. Ahora son los niños, los adolescentes los que están matando, los que están robando, a los que les utilizamos y están involucrados dentro de nuestro sistema de decadencia. Y son los menos protegidos y son los tontos útiles. Son los que nosotros, no hay quien responda por ellos. Muere. ¿Qué perdemos? A ver, diga. No son los nuestros. Y ahora,
Y claro, y nosotros juzgamos, decimos, este es el asesino. No, el asesino, 14 años, que mató al policía, y 11 años, y sí, es verdad, es un asesino, pero no entendemos cuál fue su contexto, qué pasó, quién le rescató, quién le dio de comer. Le dio de comer los mafiosos, los delincuentes, los ladrones. Ellos fueron los que les abrieron la puerta y ellos se criaron ahí, forma parte, porque en nosotros, en el país, en los gobiernos, no encontraron en las iglesias, no encontraron acogida necesaria. Y esto que está haciendo ahora la iglesia, por ejemplo, en estos momentos, llevando un café de esperanza, yo sé que a veces es un pancito, pero puede cambiar la vida de alguien, de uno por lo menos, y Dios se alegrará enormemente, ¿no? Aunque como iglesia sí deberíamos hacer más. Tenemos profesionales, podríamos crear una fundación para ayudar a los huérfanos con sus tareas, con sus deberes, apoyo psicológico, juegos, no sé, algo. No, a las viudas, ir a visitar a ellas. Bueno, ya vamos a ver lo que significa y lo que nosotros muchas veces no estamos cumpliendo. Entonces vamos a ver en la palabra huérfano, solo he puesto algunos versículos que el Señor menciona. En estos no solamente va a mencionar huérfanos, no, va a mencionar también a las viudas. Entonces he puesto otros versículos que no estaban en las viudas y que podemos buscar rápidamente. Martita, Salmos 82:3, Jeremías 22:3, mamá, Malaquías 3:5, Deuteronomio 27:19, y la hermana, ¿cómo es su nombre, hermana? Maggie. La hermana Maggie, Salmo 10:14. ¿Y usted, cuál es su nombre, hermana? Evelyn, y hermana Evelyn. Ellas son nuevas para mí, no les había visto antes en la academia bíblica. Pero ya sí, porque no le, pero bueno, nuevitas, y ya que estén en la academia, eso habla mucho del amor que se tiene al Señor para aprender. Ya, Martita, Salmo 82:3. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Defender al débil y al huérfano, ¿no? Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Miren, van entrando más categorías de los débiles, ¿no? Pero ahí está, en los débiles también está el huérfano. ¿Qué nos dice? ¿Cuál le puse? Jeremías 22:3. Ojalá aquí no haya copiado mal las versículos. Estaba haciendo en la madrugada. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y derramen sangre inocente en este lugar. Practiquen el derecho y la justicia. ¿Qué será practicar actualmente el derecho y la justicia? Malaquías antes del Nuevo Apoyar, Testamento. A ver, pagarles adecuadamente. no le escuché. Hermana, apoyarles, pagarles adecuadamente, darles un trabajo digno. Ya, aplicar la justicia. Eso sería aplicar ¿qué? La justicia. Ya, pero ¿en qué otra forma legalmente que nosotros podemos aplicar la justicia aquí? Por ejemplo, una de las cosas donde uno debería aplicar la justicia es que la justicia está dentro de lo que lo que nosotros llamamos en la sociedad los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos. Ellos tienen que estar estudiando. El Estado les protege y tienen la obligación de estudiar. Sin embargo, nosotros les vemos en la calle mendigando, pidiendo plata, y no hacemos aplicar la justicia. No nos apersonamos, no decimos qué pasó con este niño. Y no, a veces sí, nos dicen, no les des dinero porque estás incentivando a esto.
Pero puede haber otro mecanismo de nosotros ver por qué nos está aplicando la justicia con ellos. Estamos siendo parte de nosotros siendo injustos al permitir esto también. Pues, pero no sabemos cómo. Lo que podemos es, No, pero, Un ratito, pero solo- sí reciben bendiciones. por ejemplo, no pasa. Ellos sí les inscriben en las escuelas, les dan cupos, o en los colegios están estudiando. Sí, están los que se inscriben, todos les inscriben, les dan cupos, incluso más que a los mismos de aquí. Les dan una ración de frejo, les dan a través de la ACNUR. Hay muchas cosas que sí las No reciben. hay ahorita lunch para los. Ahora, por ejemplo, me dio tanta tristeza que se ingresaron ya las clases en la costa, ¿no? ¿Y saben cuántas deserciones hay? ¿Se acuerdan de las estadísticas que nos mencionó las noticias? 132,000 estudiantes fuera del sistema educativo. Más de 300 escuelas cerradas. Y esto se ha venido desde la pandemia. Eso es no hacer justicia. Eso es el gobierno no hacer justicia. O sea, somos parte del sistema. O sea, no solo nosotros, estamos hablando de la sociedad. ¿Qué es no hacer justicia? Miren, estamos con 132,000 personas excluidas del sistema. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está haciendo la sociedad del gobierno, el Ministerio de Educación, para saber qué pasó con esos niños? ¿Cuál es el destino de esos niños? Es un asunto político. Claro, Es un lógicamente. asunto político, porque en este momento está terminando ya todas las autoridades municipales. Algunas de las personas que yo conozco tienen las intenciones de ayudar y lo hacen. Pero se acaba eso, vienen otras personas y todos puestos políticos, que a veces ni siquiera saben el mecanismo de ciertos trámites, de ciertas cosas, y sin embargo están ahí. Esto es político, entonces por eso es que no se puede avanzar. Yo lo que me refería anteriormente es cómo podemos ayudar, porque uno sí quiere ayudar y los hace, pero a veces no sabe cómo, más que dar dinero en la calle o comida, algo que necesite eso. A veces, a mí me encanta leer las biografías, ¿no? De los grandes hombres y mujeres de la historia. A veces una persona ha cambiado la historia y nosotros podemos ser el uno, no de un montón, de uno. Solo cambia la vida de uno, porque de toda esa fundación, el niño que se está graduando de ingeniero es uno. Los demás niños no han seguido la universidad, porque lamentablemente la fundación les tuvo, pero a los 18 años ya todos se fueron a ganar dinero y ya no han estudiado. Los que estudiaron fueron los estudiantes de la comunidad, o sea, que de las familias normales, porque es un colegio que se abre a la familia normal, a la sociedad, a la comunidad. Pero los niños de la fundación, ninguno ha estudiado. Solo este niño que pertenece a la fundación. Entonces, de alguna forma, la fundación cambió la vida de uno, por lo menos. Y este niño puede, no sé, yo digo, con este amor que él tiene y la bendición que siento, digo, hasta podría llegar a ser el presidente de la República. Y a veces un hombre cambia las cosas, ¿no? Con la bendición de Dios. No se sabe, o sea, pero sí ser intencionales en buscar el cambio de alguien. Porque a veces sí nos escudamos en que, es que son muchos, es que son varios, pero sabemos de alguien, sabemos de uno al que podemos seguirle. Así como Dios nos mira individualmente, no nos mira en masa. No dice, bueno, les bendiga a todos. No, ¿tú qué necesitas, Soñita? ¿Tú qué necesitas, Virgilio? ¿Qué necesitas, Inesita? ¿Qué necesitas? A cada uno nos está dando de acuerdo a nuestra necesidad. Pero en cambio nosotros sí les vemos en masa. Cuando uno, una viuda y un huérfano. Somos uno, ¿cómo cambiaríamos? Si nos ponemos a hacer una estadística aquí, a ver, cuántos huérfanos y viudas hemos ayudado nosotros. Dije, no, yo sí, ya estuviéramos 20 huérfanos ayudados. Aquí, solo en nosotros. También creo que un limitante en la mente de cada uno es también
que a veces uno quiere ayudar, pero dice, no, es que ellos tienen, se están aprovechando, mira, tienen facilidades, por ejemplo, en una fundación, pues sí, hay de escasos recursos, pero también llegan otros, así si un carrito viejo se le tiene un carro, no, aquí solo sacan el dinero, entonces ya uno ya como que se influye, ¿no? Dice, o sea, son gente que se aprovecha, que no necesitan, no les des. Entonces eso también Y a veces uno puede ir antes, usted, Martita, pertenecía antes al ministerio donde iban a visitar a las mujeres de la cárcel. Tú, Soñita, iban a visitar a orar a las mujeres de la cárcel, ¿no? Y ahí encontraron a alguien que se convirtió al cristianismo. No todas las mujeres se lograron convertir, pero cambiaron a ese alguien y lograron decir, me acuerdo que era con Soledad que venía ahí, mi hijo está en esta situación, y lograron irle a ver al niño y ayudarle a ponerle en el sistema educativo, a reubicarle. Entonces, por la visita que tuvieron, que hicieron a las mujeres de la cárcel, las mujeres de la cárcel, la mayoría tienen que dejar a sus hijos en algún lugar, porque solo les permiten estar con ellas hasta cierta edad nomás. Y de ahí les mandan, no pueden estar con ellas en la cárcel. ¿Cómo fue su experiencia de las visitas de la mujer de la cárcel? A ver, Sonita, que nos O cuente. sea, bueno, no, yo no era fuera del caso, yo no nos íbamos con la esposa de Pastor Richard, nos íbamos al centro de las mujeres maltratadas, Ya. de las adolescentes, pero maltratadas por su pareja, Y bueno, todas son cargadas de dolor, de tristeza, pero a su vez nosotros íbamos con la palabra del Señor y siempre íbamos con alguna cosita para darles a ellos. Y entonces se regocijaban y esperaban con ansia el día de nosotros. Entonces eran súper cariñosas, nos recibían mucho. El hogar era aquí en Guanajuato, cerquita. Pero después ya no pudimos ir porque el gobierno de Correa prohibieron, porque decían que estaban reclinando y que no. Claro, se prohibió todo lo que tenga que ver con la religión dentro de instituciones, de todo. Entonces sí, se limitó un poco el trabajo de las organizaciones, de las iglesias que se iba a visitar estos lugares. Porque yo estaba en esa época trabajando en Casa Gabriel, que es de los niños de la calle. Entonces, ellos, por ejemplo, había una señora de ahí en la Fundación San Gabriel que tenía especial cuidado con uno de los niños, porque sabía el contexto, ¿no? Porque el niño fue abandonado a los 6 meses, 7 meses, pero violado, ¿no? O sea, el niño, y él fue creciendo en la fundación. Era el más antiguo de todos. Entonces, esta señora que había estado en el proceso en el hospital y todo, entonces tenía especial cuidado de este niño. A pesar de que el niño pertenecía a la fundación, ella le venía y le sacaba todos los años para llevarle a vacaciones donde ella se iba con su familia. Y el niño esperaba con ansias y estudiaba, porque sabía que no tiene que quedarse en sus supletorios, en nada, porque tenía que irse de vacaciones con la familia. Y pedía las autorizaciones y les sacaba del país, les llevaban a donde ellos se iban. Era una señora que tenía recursos económicos. No le podía, lógicamente, por más recursos económicos que tenga, no les podía llevar, eran 12 niños los que vivían en la Casa Gabriel, una fundación chiquita, pero le llevaba a él. Y ese niño era el niño más feliz del mundo. Yo digo, esa alegría ha de ser la que bendice a esta familia y a esta señora muchísimo. Ella vivía para acompañar a ese niño. Entonces, pero tenía ese compromiso. Y yo digo, qué linda, o sea, qué lindo. Lo que ella hacía era las vacaciones. El niño, porque ¿qué hacían los niños de la fundación? Ya llegaban las vacaciones y a trabajar las cosas de la casa, a pintar, a esto, cualquier cosa, actividad. Pero son niños que no pueden salir de vacaciones, ni a la playa, ni a nada, así de vez en cuando que se llevaban a un parque, pero no para tener el privilegio de salir a unas vacaciones a diferentes lugares. Entonces, miren, cada uno se va cambiando alguna parte de alguien, ¿no? Se podría. Entonces, pero dentro de
de hacer, eso se llama, la justicia es no tener injusticias, o sea, que no permitamos la aflicción de la persona, que no permitamos que se le coarte su derecho. Vamos rapidito a la siguiente porque se me va a acabar el tiempo. Ah, no, a la siguiente lectura. Santiago 3:5. Ya. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, Malaquías. adúlteros, como los que juran mentiras y los que defraudan en el salario al jornalero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen justicia. Extranjeros, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahí todavía está hablando de quienes se aprovechan, de los que no pagan el salario justo. Y eso hasta en la vida actual, ¿no? Hasta en la vida actual seguimos reproduciendo cosas que seguían pasando en esa época. Y verán que de ahí de Malaquías ya nos pasamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó en todos esos años? ¿Cuántos años? ¿400 será? Más o menos 400, el tiempo de los macabeos, ¿no? Que a nosotros nos cortaron, ya no existe. Bueno, en la Biblia católica existen macabeos, pero aquí a 400 años de silencio del Señor, donde ellos tuvieron que irse y luchar y pelear en unas confrontaciones muy serias para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, sí, alguna vez podemos leer el libro de los macabeos y ver lo que ellos tuvieron que pasar en ese periodo de silencio que en las Biblias nuestras ya no está. Es interesante también para conocer. Ahora sí vamos a la siguiente. Salmos 10:14. Deuteronomio, ya. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito, qué fuerte. O sea, maldición. Qué duro. Y a veces nosotros sí pasamos desapercibidos. Y bueno, ya vamos a hacer un ejercicio después. Salmo 10:14. Pero tú ves los problemas y el dolor que causa. Lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Tú defiendes a los huérfanos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Hasta ahí hemos más o menos analizado la viuda y el huérfano dentro de la escritura. Cómo menciona, cómo Dios los protege. O sea, la palabra que nosotros hemos aprendido en resumen, cómo Dios se relaciona con el huérfano y la viuda, en todo lo que hemos leído en estos textos. El cuidado y la protección del Señor, en especial para ellos. El cuidado y la protección, en especial para ellos. ¿Qué más hemos visto? Que se exhorta para que no se cometa atropellos. Sí, no solo el Señor, sino que se exhorta al prójimo a cómo actuar con ellos. Entonces, no solo que el Señor dice, yo les voy a proteger, yo les amo, yo les cuido, yo les sostengo, yo les bendigo, sino que exhorta a mí, exhorta a ti, exhorta a nosotros a cómo debemos actuar con ellos, ¿no? Ahora vamos nosotros a ver el versículo Santiago 1:27 en contexto. En el contexto es un versículo tan pequeño, pero que debemos entender. Queríamos primero entender ¿cómo se llama? ¿Quién era el huérfano y la viuda dentro del Antiguo Testamento? Ahí le puse el nombre de René Kruger, de donde se basa este análisis, de quien les había hablado. Y como primera parte decimos que este versículo es una traducción sintética, resumida, ¿no? Elemental de lo que significa toda religión. Porque, ¿cuál es el contexto de toda religión? Hablemos de cualquier religión. ¿Cuál es el meollo, la esencia de toda religión? Reflejar el amor de Dios. Practicar el amor de Dios, hacer el bien, ser buenos, el contexto de toda religión. O sea, después vamos a ver ya
lo que cada religión dice, pero en el contexto, todo el mundo quiere entrar a una religión para ser buenos, para ser mejores personas, para amar a Dios por medio del amor de Dios, ¿no? Entonces él dice, realmente nos está con una traducción sintética elemental de lo que es toda religión. ¿Por qué? Recuerden que en el versículo 1:27 que estamos viendo, nos está diciendo la religión pura y sin mancha de nuestro Dios. Así nos dijo, ¿no? La religión pura y sin mancha. Entonces, por eso es que es una traducción esencial de lo que es toda la religión. Y más nuestra religión que debería ser. La religión pura y sin mancha de nuestro Dios, entonces nos está enfocando hacia un contenido esencial de la religión. Es una instrucción sobre las relaciones con el prójimo necesitado. O sea, en síntesis, nos está hablando del servicio solidario, el servir, el ser solidarios con las otras personas. Entonces, esto nos está hablando en sí este versículo, ¿no? La segunda parte que nos dice también es que introduce a una temática propia y fundamental para toda la epístola, ¿no? La concreción de una religión pura a través del amor activo. Recuerden, ¿qué es lo opuesto de activo? No. Entonces, yo me acuerdo cuando dicen amor activo, y claro, a muchos no les gusta Arjona ni le critican, pero cuando hablaba del Jesús es verbo no sustantivo, hablábamos de que el verbo es activo, acción, ¿no? A mí sí me gustan algunas canciones, pero aquí está tú eres el compatriota. Sí. Sí, y allá le quieren a la Arjona. Sí, bastante. No, me gustan algunas canciones, pero él hablaba, o sea, el amor, algunos no estaban de acuerdo con todo lo que diga, pero el decir que el Jesús es verbo, la actividad, la acción, porque eso es lo que es el verbo, ¿no? El denotar una acción, ¿no? Dentro de eso. Entonces, la concreción de una religión pura a través del amor activo del prójimo y mediante la pureza propia de la persona del creyente. Entonces, sí se dan cuenta que cuando nosotros activamos el amor, eso mismo nos llega a nosotros, ese amor nos llena a nosotros y ahí es donde nosotros nos guardamos del mundo. Ya no somos malos, somos buenos. Ya no somos egoístas, somos bondadosos. Entonces, ahí nos estamos cuidando de la mancha, del egoísmo que dice, no seas parte del mundo. No ser parte del mundo no es que yo me voy a encerrar en el cuarto. No ser parte del mundo es que yo no soy malo, yo soy bueno. Yo no soy egoísta, yo soy solidario. Yo no miento, yo digo la verdad. Eso es ser parte del mundo, pero de un mundo que practique el amor de Dios, porque nunca nos manda a alejarnos del mundo. Si Dios, el versículo 3:16 de Juan, dice que vino a salvar al mundo, mandó a su hijo para que salve al mundo, para que todo aquel, no dice solo a nosotros. Entonces, eso nos está explicando Santiago, que es muy limpio. Y este versículo también es una máxima al cuidado de los débiles. Y este último versículo es el prólogo de toda la esencia que va a ser Santiago, porque si vemos nosotros estamos viendo Santiago 1:27 y con eso termina la introducción de Santiago, termina el primer capítulo, y de ahí sí empieza a hablar lo que es el pobre, lo que es la injusticia, lo que es los demás temas que ustedes ya vieron. ¿Qué viste tú? La opresión, o qué es la codicia, y empieza a hablar de todo esto a partir ya de esta introducción que él dio. Y en todo va a poner, por eso dice, ya presenta un carácter mínimo de la de presentación de los temas principales que ya va a tratar la epístola de Santiago. No, está diciendo la religión pura y los pobres. El atender a los pobres y dentro del amor del prójimo. Entonces, esto es las tres partes principales que nosotros podemos ver en el versículo. Ahora, la verdadera relación con Dios, la religión auténtica que nos está hablando el versículo, dice, consiste en el servicio a los miembros necesitados y empobrecidos de la sociedad. De la sociedad, no de la iglesia.
Aunque también debemos empezar trabajando por casa, ¿no? No hay nada mejor que trabajar empezar trabajando por casa. Porque sería triste que nosotros nos dedicamos afuera y alguien de nosotros está muriendo de hambre. O se está muriendo de aflicción, de soledad. Porque una viuda también se puede estar muriendo de soledad y ni siquiera le visitan. A veces ni los hijos le visitan y nosotros tampoco, ¿no? Y yo quisiera saber, por ejemplo, a ver, todos son casados aquí. Divorciada. Ya. Sí. Divorciada, dice que es la hermana. A ver, ¿cómo sostiene usted su familia? Trabajo. Usted trabaja. ¿Cómo era cuando no era divorciada? ¿Trabajaban los dos o solo trabajaba su esposo? ¿Y qué pasó en el momento que usted se divorció? ¿Cómo cambió su vida? Prácticamente porque me tocó dejar mi trabajo y empezar a trabajar de lo que sea para mantener a mi hijo, porque yo me separé cuando mi hijo tenía que estudiar. Ya. Es como cumplir un papel de viuda, ¿no? Su papá se ha apersonado de usted. Mis padres adoptivos, volví a la casa de mis padres adoptivos. ¿Sí? Estuvieron conmigo, pues ahí conmigo en solución, era un segundo lugar, y mi profesión para ir a trabajar en una casa. ¿Y qué necesitaba usted en ese momento de alguien de alguien? ¿Qué necesitaba? ¿Hace cuánto tiempo pasó su divorcio? Hace 24 años. En ese momento, ¿qué necesitaba? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que, o qué le faltó? Para salir adelante. O sea, sí, de las personas. Porque el sistema más de empatía. Ya. ¿Y qué recibió en cambio? ¿Qué es en cambio lo que más le llenó? La otra parte también. Porque hay personas que también no tenemos empatía, pero debemos saber otras personas que algo pudieron. Sí, el que me abrieran las puertas de mi casa, que no era mi casa, que eran mis padres, ¿sabes? Pero claro, me vieron también que me desmayaron. O sea que usted fue adoptada. Sí. ¿Y cómo sintió cuando usted tuvo padres? Pues esa es una larga historia. No soy adoptada legalmente, pero viví con una familia. Ah, ya. Pero es igual, ¿no? Pero pudo sentir usted el amor de familia, entonces. Ya no sentirse huérfana. Es que pasa. Por eso ahora, por ejemplo, en las campañas, adopta un perrito. No, porque no se le dice adopta un hijo, o sea, porque no hay esa campaña, porque es difícil adoptar un hijo. Yo tengo amigas que ya van 5, 10 años y tienen una buena posición económica y no les logran dar un niño. Y ya ya se les ha quitado hasta las ganas de formar la familia. El Nelson, ya ve, Nelson se casó hace 15 años, su esposa nunca pudo tener. No, yo en mi boda, que yo les invité como hace 5 años, yo les digo, ¿cómo están? Dice, ahorita lo que te podemos decir es que estamos ya tranquilos porque hemos cerrado un proceso de nuestra vida. Le digo, ¿qué pasó? Ya nos resignamos a que no nos van a dar un hijo. 10 años, porque ella ya sabía que no podía tener, ella tuvo una enfermedad que no pudo tener hijos. Y no pudo. Entonces ellos se han dedicado, por ejemplo, al andinismo, a correr, todo, a tratar de su vida, pero no. No, entonces es difícil. Ahora nadie nos dice, adopta un hijo, porque habría varias familias que necesitáramos un hijo. ¿No? Entonces, pero ahorita si es adopta un perro, por lo menos adoptamos un perro. Y le queremos mucho. Ahora los perros ya son los hijos perrunos. Pero no incentivamos como sociedad y somos parte de la injusticia, ni siquiera darle al huérfano una familia. Porque qué difícil, si nosotros nos vamos a los orfanatos, yo nunca he trabajado en orfanatos, pero sí conozco 3 familias que nunca pudieron tener. La una que tuvo un hijo, yo creo que fue ilegal porque dice, no, es que es la esposa de que mi esposo ha tenido un hijito con otra mujer y me vino a dejar. Bueno, eso ya puede decir, yo le cogí a la hija de mí, pero no, por ahí no se parece ni a nadie, o sea, no sé cómo tuvo, pero logró tener, porque no puede tener legalmente.
O sea, ni siquiera podemos como sociedad, y es parte de la injusticia. ¿Es parte o no de la injusticia? Entonces, este servicio a los miembros necesitados y empobrecidos de la sociedad no lo estamos cumpliendo, porque no estamos permitiendo, por ejemplo, la adopción de los niños que necesitan. Y los niños pasan, imagínense que un niño pase en la fundación hasta los 18 años y le manden, cuando los niños pueden haber estado con una familia. Amados, cuidados. Una educación adecuada. O por lo menos amados, ¿no? Y así sea una educación que me manden al colegio público. Pero, ¿por qué no? Porque ahora queremos todo lo mejor, si es posible. Pero bueno, por lo menos que me permitan estudiar, ¿ya? Y dice, mientras que los miembros de la congregación trabajan a la vez en contra de la perdición de la vida propia. Al momento que nosotros servimos, también trabajamos contra la perdición de la vida propia, porque ¿qué es lo que está diciendo Santiago en el versículo 1:27? Guárdese. La última parte, ¿qué dice Soñita? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ahí estamos nosotros trabajando contra la perdición de nuestra propia vida, porque nos estamos guardando sin mancha del mundo, porque ya no estamos siendo egoístas, no estamos siendo malos, no estamos siendo todo lo que la sociedad es, sino que por el hecho de bendecir a alguien, también nos estamos bendiciendo a nosotros. Esa es la retribución de lo que está hablando Santiago. Qué importante, ¿no? Ya, de la perdición de la propia vida causada por la maldad del mundo. Ya no somos no seríamos parte de esa maldad, ¿no? Y logran lo segundo en la medida que hacen lo primero. O sea, logramos nosotros estar en contra de esa perdición porque estamos logrando nosotros bendecir a los primeros. Entonces, es una cosa bien bonita que nos ha escrito Santiago acá. No solo el amor de la fe, del orar, sino del actuar y de salvarnos nosotros mismos por medio de la ayuda a la otra persona. En un versículo tan chiquito, algo tan grande. Entonces, esa dice que es la verdadera relación Dios. Esa es cumplir la verdadera religión ante Dios. No la verdadera religión ante Dios es solo congregarnos y salimos y no hemos hecho nada, ¿no? Claro, cada quien, cada quien nosotros con nuestra conciencia. Pero sí, Santiago es una carta, una epístola que abarca la sociedad, que abarca lo socioeconómico, que abarca todo ya no solo la vida espiritual como tal, sino la praxis, sino la vida real, de la vida misma, como dicen por ahí. Entonces, es una carta muy interesante. Ahora vamos a ver, él dice que preocuparse por visitar, nos dice el versículo, ¿no es cierto? Dice preocuparse por visitar. Este término abarca varios significados, como ver, examinar, preocuparse por visitar, pero con una referencia clara al cuidado y a la protección. No se refiere, dice, el visitar a una visita por visita de médico, visita corta. Muchas veces muere el esposo, muere alguien, y nosotros solo vamos al funeral. Y de ahí desaparecidos. No le visitamos a la viuda que necesitaba, porque él está hablando de una ayuda, de una preocupación, de un interés, de un cuidado. Eso se llama, esa es la traducción de preocuparse por. No solo en el momento de dar el, sino es cuidado. A veces dice, sí, ya le dimos una canastita de amor una vez. Y si nos pide 2 veces, nos enojamos. Si nos pide 3, peor. Pero las 3 veces tiene hambre. Por eso necesita tal vez de su canasta de amor por toda la vida. Así como nosotros trabajamos por la jubilación, no solo para un mes. Trabajamos para la jubilación para toda la vida, porque todos los días tenemos que comer. Entonces, no solo visitemos a una vez a la persona que sabemos que se quedó bien. Saben que en la pandemia hay mucha gente de la iglesia y de las iglesias, no solo de esta, se fueron de las congregaciones. Se murió su esposo, se murió su esposa, y la iglesia no fue a visitarle. Hablamos de la iglesia de nosotros. No ha cuidado de ellos y han sido momentos más difíciles porque ni siquiera pudimos estar en los entierros, en los velorios, en nada.
Y ni siquiera fuimos a visitar, ¿cómo estás? Ha pasado, porque el tipo de muerte del COVID fue una muerte muy dura que la gente no logra superar hasta ahora. Porque es una muerte tan repentina en masa de la sociedad y muchos murieron y no hemos ido. Y a veces yo digo, sí, y yo sé de personas, mis conocidos, que murió su esposo y no hemos visitado a la viuda. Es que ya tiene sus hijos. Pero no le dará una alegría también que yo vaya y converse y decir, también tengo a alguien más que me acompaña, alguien más a quien le importo, alguien más a quien le quiero. Porque los hijos también están sufriendo, que se quedaron huérfanos, ¿no? Entonces, también podemos ser acompañantes de esa familia. Hay viudas y hay huérfanos en una misma casa. Pero también hay enfermos. También hay enfermos, que también habla de los necesitados. Solo que ahora yo estoy haciendo énfasis en las viudas de los huérfanos porque esto es lo que me manda el Señor a decir. Pero hay necesitados. Entonces, esa ayuda, esa consideración, esa preocupación, dentro de nuestros propios conocidos también. En la iglesia, ustedes saben que hay muchas personas que quedaron viudas. Ojalá hayamos ido a visitarles a ellos. Y no les hemos visto por aquí tiempos, no les hemos visto. ¿Cómo estará en su corazón? Piense usted un momento, un ejercicio. ¿Qué pasaría si usted se quedara viuda? Que Dios no lo permita tan rápido, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo viviría el mañana? ¿Cómo se viera usted mañana? Quedaría sin chofer. Ella se quedaría sin chofer, por lo menos por algo. Entonces, por algo. Ya saben, hermanos, que se queda sin chofer. Alguien tiene que ir a visitarle para llevarle. Porque si no, su vida va a quedar paralizada sin poder salir. ¿Cómo viene a la academia bíblica? ¿Cómo viene a la iglesia? Entonces se quedó sin chofer. Y los hijos no viven con ella. Entonces, vean, hermana Inesita, mañana le voy a yo llevar para llevarle a la iglesia. Así hacían ustedes en el ministerio de los viejitos, ¿cómo se llama? De la tercera edad, que ahora es Patti, de los años dorados, ¿no? Yo me acuerdo cuando ellos pertenecían ahí, porque ahora ya dice que no pertenecen. Están más jóvenes, ya rejuvenecieron. Pero me acuerdo que el carro, la intención de mi papá de cambiar el carro a un carro más nuevo era porque no querían quedarse dañados con tantos viejitos en el camino. No, entonces yo decía, ¿por qué? Si el carro está bueno. No, dice, si es verdad que se quedaba. Entonces, tener un carro nuevo a veces permite que ellos no sufran los inconvenientes. Entonces, si iban 3 viejitas atrás y 2 adelante, 5 en el carro. Y si estaba ahí, ido la batería, entonces digo, no, qué importante. Y les dejaban a todos. Y ellas no venían a la reunión si no les iban a buscar, porque no había quien les traiga. Y algunas de ellas ya murieron, ¿no? En el COVID. Murieron en el COVID, unas 2 o 3, de las que venían y se daban el trabajo de irles a buscar, no trabajo, pero miren la bendición de ellos, con alegría que venían, porque alguien les iba a buscar. Y así le va a pasar si mi mamá se queda sin chofer. ¿Qué pasaría? A ver, otra persona, ¿qué pasaría si al otro día se queda viuda? ¿Qué carencia tendría que necesita alguien que la soledad. Necesita que alguien le visite, sus amigas, su iglesia, su célula. Trabajar por eso, por tener a los hijos, por querer a las personas. Por sembrar. Claro. Es que, por siempre. y a veces la bendición no viene del que uno sembró, viene de otros, porque Dios es justo. Uno cree que va a recibir de la persona que sembró y no. A veces él manda el otro. ¿Perdón? Exactamente. A veces del que uno menos esperó fue el que le abrió las puertas en algún momento de necesidad, en algún momento de aflicción. Entonces, eso yo he aprendido en este tiempo. No juzgar a nadie, porque alguien que juzgué ha sido ahora parte de la bendición de mi vida. Y alguien que yo creí que va a ser parte de una bendición de mi vida, desaparecido. Pero uno no puede renegar, porque Dios siempre manda a alguien. Y que uno sea parte también de esa bendición de contribuir, también va a ser bueno, a pesar de todas las cosas que tenemos. Siguiente. Ya mismo se acabó.
La Por eso, opresión, hermano, sí, sembrar, por eso digo, hay que sembrar para poder cosechar, no importa de dónde o cómo, como usted dice, lo importante es sembrar porque el crecimiento lo va dando Dios en su momento y en su debido tiempo. Entonces, lo importante es dar, dar, porque algún rato vamos a recibir y recibiremos con mucha bendición. sí, y no necesariamente la bendición, el recibir tiene que ser lo económico, ¿no? Nosotros podemos ver en el testimonio vida de Job, no necesariamente tendría que ser el recibir el final feliz. Yo por eso digo, a mí no me gustan, bueno, tengo que confesar, a mí no me gustan los testimonios con final feliz. Yo quiero ver un testimonio donde todavía no haya un final, donde solo se vea el caminar de Dios. Yo ahorita no tengo un testimonio de final feliz, porque cuando pasan a dar un testimonio y a veces ellos ya tienen el final feliz y yo no tengo el final feliz, uno se frustra y dice, bueno, no, tengo esperanza de continuar. Pero el testimonio quiere decir que Dios camina a pesar de la dificultad. No tengo trabajo, sigo enferma, pero Dios sigue caminando conmigo. Todavía no hay un final feliz y capaz que nunca haya. Pero, ¿cuál es el testimonio de que Dios caminó así con Job? Enfermo, caminó. Como estaba en la pobreza, caminó. O sea, no importa en las circunstancias que nosotros estamos, caminamos. Y claro, y si hay un final feliz, qué bueno. O sea, un final donde Dios, porque Dios sí tiene que actuar de vida, tiene que actuar y va a actuar, pero no necesariamente, porque hay personas que nosotros a veces hemos conversado y dice, pero a la hermana ya le bendijo, ya tiene provisión económica, y yo ya llevo 15, 20 años orando, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces le digo, pero tengo paz, porque toda la vida el Señor ha caminado junto a esa persona, y en ese caminar, ¿cuántas personas en el desierto no llegaron a la tierra prometida? Y sin embargo, eso significó que el Señor no caminó con ellos los 40 años. El Señor caminó los 40 años todos los días del Éxodo. Les daba el maná, les daba todo. Y algunos no llegaron a ver la tierra prometida. Pero eso no quita que el Señor no haya caminado con nosotros. Entonces nosotros no digamos, no, el Señor no está conmigo porque a mí todavía no me ha dado el trabajo. A mí todavía no me ha curado la enfermedad. A mí todavía no me ha dado un nuevo esposo. A mí no me ha dado un hijo. A mí no. No. El Señor está caminando en cada día de nuestra vida. Y si el Señor ya le cumplió lo que usted le estaba pidiendo, qué bendición. Pero no nos desanimemos los que seguimos caminando, y todos seguimos, y porque la mayoría, el 80% de la sociedad ahorita que está pasando de aflicción, no va a encontrar todavía el gran final. Entonces, aunque yo sabía decir, el final feliz está donde uno ponga el punto. Si uno puso el punto aquí, por ejemplo, yo puedo decir aquí, mi final feliz, volví a dar clases, volví a la academia, volví de alguna forma a forzarme a enseñar algo que yo alguna vez le dije al Señor, no me vuelvas a poner a mí en la enseñanza. Yo salí tan desgastada, tan mal de trabajar con estos niños de la fundación, que tenía una carga y mi mamá me veía llorar y yo postrada oraba y le decía, sácame de aquí, yo ya he cumplido, porque aparte que uno trabajaba ahí con el básico y que era profesional y que ni siquiera alcanzaba y todo eso, ¿no? Y después yo digo, pero mi mamá me decía, no, el nuevo trabajo que Dios te está poniendo es por la bendición de tú haber trabajado tantos años con esos niños. Y yo digo, pero eso no nos debe quitar de mirar hacia atrás y de volver a ellos. ¿Sí? Entonces Dios así es, constante, ¿no? Vamos moviéndonos aquí, entonces estamos constantes. Y en el versículo 1 y 27 nos habla de los huérfanos y de las viudas en opresión, en tribulación. No nos habla solo de las viudas y los huérfanos, en opresión y en tribulación. O sea, que el término se refiere principalmente a la opresión causada por las situaciones externas, o sea, denominado el componente social. No está hablando de una opresión de que, ay, tengo un ataque espiritual, que no.
No abarca esa opresión de tribulación de que las pruebas en el sentido de espiritual. Está hablando en el sentido de la injusticia, de la sociedad, ¿no? Este espectro semántico está abarcando necesidad, violencia, injusticia, situación molesta, opresión, persecución. El testimonio que les conté, sufrió persecución. Era una viuda. Sí, su esposo no murió, pero ella quedó viuda, le despojaron de la vida. Y ella, a pesar de ser despojada, de ser viuda, de ser rechazada, aparte de eso sufría persecución. Entonces, de esa opresión está hablando, que es mucho más grave todavía, mucho más fuerte. Entonces, tenemos nosotros por quién trabajar, ¿no? Es grave. ¿Ustedes alguna vez han sufrido algún momento de opresión y de tribulación? De opresión, digamos, básicamente. ¿Alguien ha tenido aquí la mala suerte de pasar por eso? ¡Qué bendición! Porque la opresión es parte de ser parte de un sistema injusto. A veces somos humillados, difamados injustamente, ¿no? En los trabajos, muchas veces renuncian por la opresión contra las mujeres, contra el acoso, el femicidio ahora tanto o sea, así me decía una amiga, es que ya ahorita ya no hay viudas porque todas las viudas ya ahora son viudos, porque todas matan ahora a las mujeres en vez de que mueran los hombres. Entonces ahora son los viudos. Pero es que el caso de femicidios son terribles y esas son mujeres oprimidas que a veces por no poner un alto en muchas situaciones, permitimos que algún momento se consuma el femicidio. Ahorita tengo una amiguita que trabaja por aquí cerca, porque como me pasa, creo que no tienen a veces nada que hacer, me pasan visitando por el local, se quedan conversando conmigo. Y ya me cuenta que es la 5ª vez que casi le masacra el esposo. Entonces yo le digo, no es esposo, es solo vive con él, conviviente. Le digo, ya, Esthercita, no regrese, ya no le perdone, ya usted tenga dignidad. No, es que él me busque, el que me dice que le ama, y ya, antes de ayer, y ha regresado. Pero ore por mí, dice, ore por mí, porque esta vez iba a cambiar. Entonces, yo sigo orando por ella. Y le dije, si quiere venir al evento de matrimonios que va a haber la siguiente semana, tal vez Dios le puede topar a ese hombre, tocar su corazón. Entonces me dijo que sí iban a venir, de las parejas que va a haber de los matrimonios. Porque capaz que ella es esta ciega y algún momento ya no me converse que le pegó, sino que ya lleguen las malas noticias. Porque a veces nosotros vemos eso y somos parte de la opresión y seguimos por el amor, no sé, yo no entiendo cómo se maneja eso, porque uno no ha vivido esas cosas, no, gracias a Dios, pero es duro y ya vemos los casos. Entonces ahí sufren las mujeres opresión y ahí también debemos nosotros entrar a ayudar. No son viudas todavía, pero en esa opresión nosotros podemos ser acompañantes de estas mujeres para evitar su muerte, porque ya el que tengan una muerte, en cambio, van a quedar huérfanos, porque tienen hijos. No va a haber una viuda, pero va a haber un huérfano. Entonces es terrible la situación. Pasamos a la siguiente, para ya ir terminando. Entonces, esta parte me parece muy importante que hemos hecho como unos pequeños resúmenes de todo lo que hemos visto. Y dice, Santiago, esto es como un trabalenguas, dice, Santiago no aboga por las obras sin fe, ni por la subordinación de la fe de las obras. Esto está claro con todo lo que han estudiado con sus profesores, ¿no? Para él, las obras tampoco son una condición para la fe. La oposición no está concebida en términos de obras versus fe, sino de fe con obras de amor, versus fe sin esas obras. Entonces, ¿se dan cuenta? Es muy interesante. Entonces, nosotros no vamos a estar discutiendo con nuestros hermanos católicos. Ay, es que ustedes no hacen obras, nosotros sí hacemos obras.
Y, es que ustedes tienen fe, nos dicen a nosotros, pero ustedes no hacen obras y ellos solo hacen obras y no tienen fe. Ninguno de los dos estamos bien. Es ese complemento. Tener esa fe y por esa fe va a salir el fruto, ¿no? Ahí salen los frutos. La fruto por la obra del amor. En Santiago, el interés del autor, sí, ¿se acuerdan quién? ¿Quedaron en un consenso quién escribió Santiago o no? No se sabe, hay varias teorías, que era el hermano, otras dicen que no, por la forma de escritura, pero bueno, o sea, lo importante es que nos deje una buena enseñanza. El interés del autor, de este autor de Santiago, se centra en la necesidad de una fe que produzca vida, que produzca obras en la vida de los creyentes, obras que fomenten y mantengan la vida. Eso es importante, ¿no? Y Santiago aboga por una fe que opera a través de obras de amor en beneficio del prójimo necesitado. Para expresarlo en términos modernos, Santiago aboga por una ética social cristiana. No estoy hablando del Partido Social Cristiano, por favor. No sé por qué se llaman así a veces, pero no, o sea, no, porque a veces dicen social cristiano y no actúa. Yo estoy hablando de una ética social de la sociedad y cristiana desde nosotros. Es una mezcla, es un bonito término social cristiano. Entonces, él está abogando el amor en beneficio al prójimo necesitado, ¿no? Entonces, por eso dice, en términos, nos dice Kruger, en términos modernos, es una ética. Habla de ¿qué es la ética? Bueno, dice, hablamos de ética y moral para entender la ética social cristiana. Hablábamos de la ética de Jesús alguna vez en las clases. Que se actúe con rectitud bajo un parámetro adecuado para vivir en armonía. Son los valores, los fundamentos, gracias hermana, que uno tiene en la vida, esos valores que uno debe mantener en cada uno, ¿no? Y si son valores de la ética social, de la sociedad y de los valores cristianos. Nos dicen no matar, no robar, no mentir, no insultar, etcétera, etcétera. Si nosotros aplicamos, estaríamos aplicando un conjunto de esta ética social cristiana. Entonces, en resumen, siempre vamos a trabajar por los necesitados y los necesitados, realmente lo que hablaba en Santiago en todo el tiempo de la opresión entre pobres y ricos tiene que ver con las crisis alimentarias, con el hambre. Y eso es muy importante. Por eso yo les he puesto aquí para finalizar la última. El Padre Nuestro. Porque es muy importante que nosotros entendamos. Dice, en el Padre Nuestro, el pedido por el pan de cada día tiene un significado fundamental. No, Jesús, era tan perfecto que cada cosa que Él nos enseñó nos deja a nosotros un legado. No, la frase parece tan sencilla, pero crea solidaridad, pues habla de nuestro pan. La oración por el pan diario implica, por ello, tener un pleno compromiso por un orden económico mundial justo, pues sin justicia no hay paz. El pan significa vida, a saber, la vida de quienes tienen hambre, de los hambrientos, de todos los que sufren hambre. No. Entonces, cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, el pan nuestro, no el pan mío, el pan nuestro. Entonces, por eso todo a veces la necesidad de ellos están a veces tan mínima el requerimiento de ellos que a veces lo que buscan es comer un plato de comida. Hasta ese punto ha llegado la pobreza aquí, no tener para comer. Entonces, y hay veces la situación de trabajo,
Por ejemplo, al lado tenía yo una viejita que ya venía a trabajar su terreno para sembrar y se pasaba todo el día. Entonces, ¿yo qué hacía? Primerito, antes de servir el almuerzo a mi familia, sacaba el plato para ella primerito y le pasaba. Entonces, yo eso veo que el Señor es siempre de un ordenar. Porque si uno va a dar también de lo mejor, de lo primero, no de lo que son. Sí, había en las noticias una intoxicación masiva de esta fundación que les dieron alimentos guardados. No, porque no sé qué les dieron, pollo guardado. Entonces, demos lo mejor. A veces damos lo que nos sobra, lo que... Bueno, si ya la ropa no me queda porque ya la gordura también, pero ya puede ser, pero no lo que está roto, lo que no vale, sino en todo sentido podemos bendecir con pequeñas acciones, ¿no? Y el pan nuestro, orar por todos, que es muy importante. Un plato de comida a alguien se puede cambiar muchas cosas. Algo tan sencillo. Por ejemplo, la viejita ya murió, ¿no? Ya murió. Ya murió. Y yo le veía a mi mamá llevando el plato de comida. O sea, para mí a veces, yo digo, mi mamá hacía cosas, digo, ¿quién lleva la comida? Y así todos los días, todos los días. Pero eso mismo, la viejita no ha venido a retribuirle a mi mamá. Pero el Señor retribuye, qué sé yo, con salud, con paz, o todavía tiene su chofer. Los vecinos que hasta ahora quieren agradecer, lo que yo digo es como orden, están listos para atender, porque ella les conversaba a sus hijos que no vivían ahí. Entonces, si tenemos alguna pregunta, con esto yo cierro este tema que me ha tocado a mí, los sujetos olvidados desde Santiago. Desde Santiago son estos dos, y también, claro, están los extranjeros, porque están dirigidos a la diáspora, pero como les había explicado, todos eran extranjeros. Entonces, estos huérfanos y estas viudas son extranjeros, ¿no? Y a veces nosotros estamos viviendo momentos con extranjeros y estamos siendo extranjeros. Un montón de ecuatorianos andan caminando por Centroamérica para el norte. Profe, yo quiero leer Isaías 54. Dice que el Señor es tu esposo. ¿Ya? Si no temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Amén. Qué lindo, ¿no? Y muchos le toman la palabra. La hermana, no sé si lo escucharon en línea, estaba leyendo, venga para leer acá y que le puedan escucharlo, porque a veces no escuchan los hermanos en línea, a veces sí es como una distancia que tenemos con ella en lo presencial. Y es muy importante que se sienta, hay mujeres solteras, hay mujeres viudas, hay mujeres divorciadas, hay mujeres con esposos que están solas, hay mujeres con esposas que están solas, pero dice, el Señor es mi esposo. Vamos a leer, léales de qué versículo y qué estamos hablando. Isaías 54, del versículo 4 al 5. Isaías 54, ya. No temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Muy bien, amén. Por eso muchas mujeres dicen, yo tengo un esposo que es el Señor, que es Dios, y es bueno, porque el Señor dice, yo estoy ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Los hijos de las parejas que se enfocan también, creo que entran en este grupo. Por ejemplo, una pareja que se queda con un solo padre. O sea, hay una diversidad de casos fuertes. Sí, o sea, Entonces, el bullying porque son hijos de padres divorciados. Son menospreciados.
sea, yo he visto así cercanos de cosas que son fuertes de todos los que digo que también entran en este grupo. Por eso el Señor decía cuando, aquí hacíamos referencia el término de huérfano. Aquí, cuando se acuerdan cuando les decía, el huérfano, huérfano de padre. No significa que su padre murió. No tiene padre. Está solo, hijo de madre soltera. Es huérfano. Es desamparado. Por eso el Señor dice, acuñó la expresión huérfano de padre en relación al grado de injusticia alcanzado por el sistema. El divorcio, muchas veces se divorciaron y el padre no volvió más a visitar a sus hijos, no. Ahora por las leyes económicas como que aportan obligadamente o tienen que hacer algo, pero no solo lo económico es lo esencial, sino a veces lo afectivo, ¿no? Entonces, entran de alguna forma. Por eso los chicos que estaban en la fundación tenían padres, estaban en la cárcel, tenían padres, pero estaban drogadictos, estaban en recuperación, pero eran considerados huérfanos. Entonces ellos tenían un nuevo hogar. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho este tiempo de estar aquí. Espero que hayamos todos compartido un poquito más de lo que el Señor nos ha querido decir, exhortar a cada uno de nosotros, nos haya quedado algo para que en nuestro actuar de hoy, de mañana, cambiemos un poquito la situación de alguien, ¿no? Gracias también a los hermanos que han estado en línea y tal vez ustedes alguna pregunta en línea, sino para ya despedirnos de la clase. Le damos gracias a Dios por esta linda clase. Creo que Doris ha topado un punto muy álgido que está muy de acuerdo a la situación que estamos viviendo no solamente en el país, sino en el mundo entero. Y damos gracias a Dios, ha sido una excelente clase, Doris. Queremos también darles los anuncios